¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, hermano. Dios me los bendiga grandemente. Hoy me corresponde la enseñanza. Y bueno, espero que hayan traído lápiz y papel para que tomen nota. Hoy vamos a hablar de dos puntos muy importantes para todo cristiano. Iba a hablar de uno solo y Dios me puso a que hablara de los dos, que creo que es importante que todos sepamos esto. Así que les voy a hablar de lo que es la justificación y la santificación. Términos que personas han tendido a confundir, han venido incluso a compararlos y no, tienen diferencias, tienen bastante diferencia. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Escuchen, importante. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esto quiere decir que todos estamos perdidos. Todos estamos perdidos sin Cristo. Sin Cristo. Y aquí es donde entra la justificación. En este punto es donde entra la justificación, que es por la muerte de Jesús. En Romanos 6:23 nos habla de que Dios ha decidido darnos un regalo. Y ese regalo es la vida eterna. Ese regalo es la vida eterna. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el propósito principal de la venida de Jesús, el propósito principal de que Jesucristo vino a la tierra, el propósito principal fue destruir la obra de Satanás. Ese fue el propósito principal. No hay otro propósito más importante que ese. Entonces, en Primera de Juan 3:8 dice, Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Jesucristo vino a deshacer, a acabar con el reinado que tenía Satanás acá en la tierra. Él era el que gobernaba. Cuando Satanás se le presenta a Jesús, cuando él estaba haciendo ayuno, que se le presenta ofreciéndole todo, eso no era mentira, eso era verdad. Él era el que gobernaba en ese tiempo. Y Jesús había venido era a quitarle eso. Aceptar eso era someterse a Satanás. Y Jesús estaba claro, por eso no aceptó esa negociación. Aunque parecía algo bueno. Parecía algo bueno. Iba a reinar, le iban a entregar todos los reinos. Parecía algo, y no voy a sufrir, no voy a la cruz y voy a gobernar. Parecía algo bueno. A diferencia, o sea, él estaba ofreciendo lo mismo que le estaba ofreciendo al Padre. Presten atención en esto. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús lo mismo que Dios le estaba ofreciendo. Gobernar. La diferencia es que Satanás es mentiroso. Satanás te da y te quita. Y cuando te da algo, te lo quita 10 veces más de lo que te dio. Esa es la diferencia. En cambio, Dios no miente, porque Él no puede mentir. Él no puede mentir. Entonces, también vino a traer libertad a nuestras vidas. ¿De qué vino a traer libertad? Quitarnos el miedo a la muerte. ¿Cuál es el mayor miedo de toda persona en el mundo? Bueno, de cristianos también. Vamos a hablar claro aquí. Hay cristianos que le tienen terror a la muerte. Terror. Y no, Dios vino a hacernos libres de eso. Antes de que Jesús viniera, la gente se sometía a Satanás por miedo a la muerte. Eso lo dice Hebreos
capítulo 2, versículo 15. Dice, y librar, Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El mundo estaba sujeto a Satanás por miedo a la muerte, por miedo a que les pasara algo, hiciera algo para morirse. Nosotros en Cristo no debemos tener miedo a eso, porque Dios vino a hacernos libres de ese miedo. A que estamos apegados porque tenemos al hijo, tenemos a la mamá, tenemos a la novia, tenemos a la esposa. Y de repente estamos apegaditos. Pablo entendió eso, que está diciendo la hermana, que para él el morir era ganancia. Y ese es el punto. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto. Que debemos llegar al punto de Pablo. ¿De qué? De no tenerle miedo a la muerte. No tenerle miedo. Ya cuando un hombre llega a ese punto, yo creo que ha alcanzado lo más grande que se puede alcanzar acá en la tierra. O sea, no estar pensando, es miedo que me voy a morir, que no, porque si estás en Cristo, no tienes por qué tenerle miedo a eso. Entonces vemos que por eso es importante la justificación. Es importante, ya que es gratuita, como lo dice Romanos 3:24. Se obtiene mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En cambio, vamos a entrar ahora en la santificación. La santificación necesita 3 pasos. Debemos pasar por estas 3 cosas que les voy a hablar. Primero, entonces, 3 puntos o 3 pasos, como lo quieran anotar. Primero, conversión en santo, convertirse en santo. Esto tiene que ver con apartarse del pecado. Esto tiene que ver con una decisión de nosotros de apartarnos, de estar haciendo lo malo. Hay cambios en nuestra vida. Cuando estamos en esta etapa de conversión, hay cambios, tiene que haber cambios en nuestra vida. Si no hay cambios, no estamos siendo transformados, no estamos siendo convertidos. Porque el cambio es cambiar, la conversión es cambiar de forma. Si antes éramos groseros, ya no somos. Si antes robábamos, ya no robamos, y etc. Dejamos de hacer, también tiene que ver con dejar de hacer lo que queremos. Esto es importante. Dejar de hacer lo que nosotros queremos para hacer lo que a Dios le agrada. Esto se hace voluntariamente. Esto no tiene nada que ver con que la esposa me obligue, el esposo me obligue, el pastor me obligue. No. Si usted lo está haciendo obligado, usted, a juro, lo están empujando para que sea santo, pero todavía no. Lo están enseñando para que usted en algún momento lo haga voluntariamente y llegue a ser santo. Pero hasta ahora no es santo. Que te estén empujando es voluntariamente. Voluntariamente tenemos que hacer esto. Romanos 6:12, versión Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Esto tiene que ver con santidad. No permitir que el pecado nos controle. Por eso le decía, no hacer lo que yo quiero hacer. Lo que el cuerpo me pide, que yo sé que es malo, no lo debo hacer. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es un filtro por el cual ustedes deberían, o todos nosotros deberíamos pasar todo lo que vamos a hacer. Preguntarnos esto que dice acá: ¿conviene? ¿Me conviene? ¿Conviene para el reino? ¿Conviene para ayudar a otra persona, o sea, para estimular a otra persona? ¿O me edifica? ¿Esto va a edificar a alguien? ¿Me va a edificar a mí? Son 2 preguntas que deberíamos hacernos todo el tiempo.
antes de tomar una decisión de hacer algo. El segundo punto es ofrecimiento a Dios. Nosotros voluntariamente, para entrar en la santidad, lo primero, ya les dije la conversión. La conversión, cambio, apartarnos del pecado. Pero lo segundo es ofrecernos. Hay personas que de repente están en la conversión, están comenzando. Y bueno, Dios está cambiando, moldeando, gloria a Dios. Ahí van. Pero tienen que entrar ahora en el ofrecimiento. Ofrecimiento a Dios. Voluntariamente, así como lo hizo mi hermana acá presente. Yo vengo los domingos, así como lo hizo también mi hermana allá, Andrea. Yo vengo los domingos a arreglar la cuestión. Voluntariamente. No dedocráticamente, que muchas veces toca hacerlo dedocráticamente. Entonces, eso es parte de la santidad, de santificarnos nosotros, hacerlo voluntariamente. En este punto se trata de consagrarse para servir a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 18. Malaquías capítulo 3, versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Entonces es importante servir porque Dios hace diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Y otra cosa que dice Daniel, muy importante: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Me entiendes? Es de acción. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El tercer punto tiene que ver con honrar y reconocer. El honrar y reconocer lo que es santo delante de Dios. Lo que es santo, lo que se es consagrado a Él. Lo que tiene que ver con Dios. Eso tiene que ver con el temor en nosotros, el temor a Dios. Muchas personas pueden estar en el primer punto, donde ya Dios los está formando, ellos están sirviendo, pero aún les falta el temor a Dios. Y el temor a Dios es un punto muy importante para la santificación. Dice, esto tiene que ver con entendimiento del respeto y la exaltación que debemos a Dios. Esto nos habla de la importancia de congregarse. Esto tiene que ver con congregarse. Las personas, cuando dejamos de congregarse, perdemos el temor a Dios. Dice, y ustedes dirán, nah, qué exagerado. Los pastores, como siempre, exagerando. Claro, tratando de manipular a uno para que uno venga para la iglesia obligado. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata que la palabra de Dios nos habla. Le voy a hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento. Joel, capítulo 2, versículo 16. El Antiguo Testamento, miren lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 16. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión junto a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Vemos que aquí la importancia es reunir al pueblo para santificarlo. Cuando nosotros nos reunimos aquí en la iglesia, ¿es para qué? Para santificarlo. Pero no, yo no creo que uno se santifique cuando viene a la iglesia. Claro que sí. Nos estamos apartando para Dios. Ustedes aquí en este momento, siempre se los he dicho, aquí, ahorita, en este instante, el tiempo que dura el servicio, ustedes están siendo santificados. Que salieron de la puerta y se echaron a perder, ya eso es cuestión de cada quien. Y ahí el pastor no puede hacer nada. Pero mientras ustedes están aquí dentro, ustedes están siendo santificados. Y ahí de la puerta para allá, ustedes tienen que cuidar esa santificación, esa santidad. Son ustedes que tienen que cuidarlo. No es el pastor que va a estar atrás de ustedes. Miren, Primero porque cuando hay muchos pastores que lo hacen porque aman a sus ovejas, pero cuando lo hacen, las ovejas son tan mal agradecidas que se ponen más rebeldes y terminan yéndose más para el mundo. Entonces los pastores hemos optado en, aconsejarlos, simplemente desde el púlpito, y que ellos tomen su decisión.
El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento dice, ahí nos exhorta a no dejar de congregarnos. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, recuerden que cada día que pasa no es que se aleja la venida de Jesús. Cada día que pasa se acerca más la venida de Jesús. Así que eso hay que tenerlo presente. Y aquí está muy claro que no debemos dejar de congregarnos, porque todavía, miren, esto lo está diciendo Pablo poco de años atrás. Quiere decir que había personas que dejaban de ir a las reuniones. No es que eso está de moda ahorita, que no, que es ahorita que las iglesias no, la gente deja de ir. Pues no, eso ha sido desde que comenzó la iglesia. Pero el papel de nosotros es ayudarlos y exhortarlos para que retomen el venir a la iglesia. La santidad es una orden de Dios. No es que si yo quiero ser santo, no. Es una orden. Es una orden y Él nos ayuda en eso. Mire, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad en nosotros se refleja o se manifiesta en la manera como adoramos y obedecemos. Sí, pero es que yo obedezco a Dios, pero al pastor no. Está raspado. No, que yo obedezco al pastor, obedezco a la pastora, pero a esa líder no. Pero a esa anciana no. A ella no lo obedezco. Porque no lo voy a obedecer. Usted está mal. Porque si hay un anciano, si hay un líder en la iglesia, está puesto por el pastor. Así como el pastor está puesto por Dios. Y todo es una cadena. Y eso tiene que ver con la santidad. Hay que respetar. Hace un tiempo atrás, vi como unos jóvenes de una congregación y respetaron a una persona que para mí tiene, ¿cómo le diría? No ha sido puesta como, no, es una líder de la iglesia, pero una persona con tiempo en la iglesia, experiencia, y que yo sé que tiene autoridad de parte de Dios, tiene manto. Y esas personas se pusieron con grosería con esa persona, y yo dije, pobrecito, porque Dios es el que cobra, el que pasa factura de eso. Y bueno, hay que tener temor, hermano. Usted no sabe qué manto puede estar usted pisoteando en esa persona. Imagínese con David cuando no, es el rey, ¿qué va a estar haciendo rey? Si el poco de los hermanos que se metían con él, todo el mundo que se metía con él, cuando llegó a ser rey, ¿cómo quedaron? Ay, Dios mío. Uno tiene que ser respetuoso con todos, hermano. Entonces la santidad es una orden de Dios. La justificación es el acto por el cual Dios declara a una persona justa sobre la base de la fe en Jesucristo. La clave de la justificación está en Jesús. Ninguno de nosotros nos podemos justificar a nosotros mismos. Porque siempre hay alguien que quiere justificarse, siempre. Justificarse delante del pastor, Mire, hermano, muchas de esas justificaciones son mentiras. Es flojera, es que... Y puede ser, no, a lo mejor no estoy mintiendo. Sí, estoy por poner un ejemplo. Sí, estoy lavando la ropa, por poner un ejemplo. No puedo ir porque estoy lavando la ropa, por poner un ejemplo simplemente. Dios le bendiga, bienvenido. Entonces, sí, es que estoy lavando la ropa, pero la ropa no se va a ir. La ropa no se va a ir de ahí. No que, son excusas, es falta de interés en lo que se le está diciendo.
Porque estoy seguro que si le dijeran, estoy lavando, estoy haciendo cualquier cosa, le digo, mire hermano, aquí le tengo una bolsa de comida, por decir. Aquí usted deja de lavar, usted deja de hacer cualquier cosa y va corriendo y busca esa bolsa. Sea de comida, sea de ropa, sea de zapatos, sea lo que sea que le estén regalando. Usted va a correr. Por eso es que digo que falta interés. Es falta de interés. Es que estoy cansado. Mire, hermano, cuando usted hace algo para Dios, cansado, que usted sabe que no puede, pero lo está haciendo, es cuando Dios más se agrada. Mire, David entendió tanto esto y David llegó al punto de que él dijo, o sea, no le daré nada a Dios que no me cueste. ¿Y qué le damos nosotros a Dios que nos cueste? ¿Qué le damos nosotros a Dios que nos cueste? Bueno, sí, venir caminando para acá, bueno, los que caminan, que vienen de lejos, eso usted no se lo está dando al pastor, usted no se lo está dando los hermanos allá, que vienen de por allá lejos, usted no se lo está dando al pastor, eso Dios lo ve, y Dios recompensa, yo soy testigo de que Dios recompensa eso. La hermana que llegó desde las 4, eso lo ve Dios, eso no lo tengo que ver yo ni el pastor, eso lo ve Dios, y el que recompensa es Dios. Usted no se conforme con la recompensa del hombre. No se conforme. Las recompensas del hombre vienen porque vienen. Son inevitables. Yo era uno que a mí me regalaban cosas y yo a veces las despreciaba porque decía, no, yo las quiero de Dios, yo las quiero de Dios. Pero Dios me dijo, no, porque tú estás trancándole la bendición a esa persona. Y ahí fue cuando yo entendí, yo dije, no, gloria a Dios. Pero a mí no, que le regalo de yo. No, tranquilo, gracias. No, gracias. No se preocupe, todo estoy bien. Que no me gustaba. Yo decía, no, que la recompensa me la de Dios. Pero Dios me jaló la oreja y me dijo, no, recíbalo, bendígalo. Porque Dios lo quiere bendecir a él y usted le está trancando esa bendición. Entonces, un versículo clave en la santificación está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la justificación es presentada como un acto inicial de la vida del creyente que ocurre en el momento de la fe. Aquí esto es lo que nosotros conocemos como la oración de fe. O sea, nosotros la justificación de la persona la vemos cuando la persona toma la decisión de hacer la oración de fe. Allí es donde nosotros comienza la justificación en la persona. Muchos no lo hacen de corazón y nuestro, o sea, pierden muchas veces la bendición. Aquel que recibe a Dios, que hace la oración de fe, de verdad, sinceramente, estando claro, consciente. Por eso yo explico muy bien cuando es la oración de fe, porque yo sé la importancia de la oración de fe. Mire, hermano, lo que usted le pida, ya todos ustedes hicieron la oración de fe, así que ustedes no tienen oportunidad de esto que voy a decir. Pero las personas que no han hecho la oración de fe, que por primera vez la van a hacer, cualquier cosa que le pidan a Dios, en ese momento, Dios se lo da. Dios se lo da. Yo soy uno de los que le digo a los que hacen, tengo tiempo que no lo hago, pero anteriormente yo le decía a las personas, después de hacer la oración de fe, usted pida en este momento lo que usted quiera que Dios haga. Pida. Y recibían. Pastor, recibí, pastor, gloria a Dios. Porque en ese momento ya están siendo justificados. Ya esos pecados, eso quedó atrás. Tan nuevecito, tan 0 kilómetros. Su vida comienza de nuevo en ese momento. Lamentablemente ya aquí no hay ninguno que haga la oración de fe de nuevo y no puede hacer eso, pero porque si no lo hiciéramos como con más conciencia, porque a veces pedimos cosas que para nosotros creemos que es muy grande y después nos damos cuenta, fuera pedido otra cosa, más bien, fuera pedido algo más grande, más. Amén, gloria a Dios, eso es verdad todo. Pero en ese momento, yo lo digo en ese momento porque, o sea, eso es algo efectivo, hermano. Eso es algo que Dios lo hace porque lo hace. Entonces, la santificación. La santificación, por otro lado, es el proceso mediante el cual el creyente es hecho más santo
y se conforma o se parece más a la imagen de Cristo. Nosotros debemos ser imitador de Cristo, pero ciertamente no tenemos a Cristo presente, pero tenemos apóstoles, tenemos pastores, a los cuales hay cosas que yo digo, Jesucristo, cuando dice que es manso y humilde de corazón, yo a veces miro cosas del apóstol Carlos y digo, Jesucristo debe haber sido así en esto, debe haber sido así en esto. ¿Entiendes? Hay cosas que uno agarra y toma de los hombres de Dios. Si ve algo malo, óbvielo. Si tiene la confianza de decírselo con respeto, como lo hizo Natán al rey David, hágalo. El apóstol Carlos sé que no se pone bravo con eso. Hay pastores y hay apóstoles que sí, se ofenden, se ponen bravos, pero el apóstol Carlos no. Usted le llega al apóstol Carlos y le dice, apóstol, mire esto, y él se queda así, piensa, y si ve que tiene razón, hermano, es verdad, tiene razón, y se lo agradece. El apóstol es de lo que te lo agradece. Eso es muy difícil y es poco común ver eso en apóstoles, pastores, etcétera, hasta profetas, etcétera. Es muy difícil. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hay que apartarse. Eso significa la santidad, apartarnos. Acá nos da una clave muy importante y es que la justificación viene por la fe en Jesús. Pero la santificación depende de nosotros, ya que tenemos que apartarnos del pecado. Debemos apartarnos del pecado. Entonces, la justificación viene exclusiva, directamente de Jesús, pero la santificación es parte de nosotros. Pero ¿quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Allí ese es el trabajo del Espíritu Santo, ayudarnos a santificarnos. Allí es donde entra el papel, uno de los papeles más importantes del Espíritu Santo. Esto indica que la santificación es un proceso, una búsqueda continua en la vida del creyente. O sea, esto no termina hasta que nos vamos. Que allá es el proceso de la transformación completa. Pero mientras estamos aquí, la santificación es continua. Mientras que la justificación solo la obtenemos por medio de Jesús, la santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros para purificarnos, separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y aceptados delante de Dios. Hay controversias con relación a la doctrina de la justificación. Hay controversias allí. Porque hay unos que dicen que la justificación es solo por la fe, sin obra. Hay unos que opinan eso y se van conforme a eso. Y hay otros que opinan que la justificación no es solo por fe, sino que debe tener obras. Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Eso está en Santiago capítulo 2 versículo 17. Nos dice que la fe sin obra es muerta, pero Pablo también nos lo dice de otra manera. Él nos habla en Romanos capítulo 16 versículo 1. En el capítulo 12 al 16, Romanos completa su magistral exposición de lo que es la salvación por la fe, insistiendo en la realidad de las obras que son el fruto necesario de la justificación. Es un fruto necesario. Las obras son el fruto necesario para la justificación.
En cuanto a Santiago, dice exactamente lo mismo al afirmar que la fe sin obra es muerta. La fe que justificó a Abraham era viva por cuanto produjo obras. Fue por ello que la fe se perfeccionó por las obras. Romanos capítulo 2, 17 al 26. Se puede resumir de la siguiente manera la argumentación de los dos autores inspirados. El pecador es justificado gratuitamente por solamente la fe antes de haber podido llevar a cabo obra alguna de ningún tipo. Esto lo dice Pablo. Desde el momento en que recibe la gracia de Dios, su fe produce obras que constituyen la demostración de la realidad de su justificación. Esto lo dice Santiago. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús de verdad, sinceramente, los frutos salen a la vista. Miren, aquí hay hermanos, vamos a hablar que no está aquí, hay un hermano que él cuando aceptó a Cristo, él lo aceptó con tanto gozo, que usted lo ve y él da fruto, usted lo ve, da fruto, digno de arrepentimiento. Él le habla a otro, es una persona que estaba por la calle, etcétera. Y yo he visto fruto en él. Yo digo, gloria a Dios, Señor lo tiene que bendecir. Yo tengo que ver en él la bendición de Dios. Si su fe permaneciere sin obras, ello demostraría que la pretensión de tener tal fe era vacía. Si alguno dice que tiene fe, Santiago 2:14, si alguno dice que tiene fe, tiene que verse los frutos, las obras. Si no, no hay vida allí. Un árbol silvestre tiene que ser injertado a fin de que produzca buen fruto. El creyente recibe una nueva naturaleza precisamente con el objeto de que pueda dar buenos frutos, no porque poco a poco haya ido produciendo frutos satisfactorios. Ahora vamos a las controversias de la santificación. Se han formulado varias teorías contradictorias acerca de la santificación. Wesley, que es un intérprete que dio una interpretación de la santificación, un hombre reconocido, él asegura que es una segunda bendición. La santificación es la segunda bendición que debe seguir a la conversión y que debemos recibir instantáneamente por la fe. Afirman ellos que Dios purifica entonces de inmediato nuestro corazón de su pecado original, de todo aquello que nos impulsa al mal. O sea, aquí Wesley dice que apenas nosotros recibimos a Jesús instantáneamente, nuestro corazón es cambiado, somos justificados, somos santificados, primero justificados y después santificados inmediatamente del pecado original. Eso no es mentira, el pecado original es el pecado de Adán y Eva. Pero sabemos que Pablo dice que lo que no quiero hacer, eso hago. Y él dice que se encuentra en una lucha entre lo que es bueno y es malo. Entonces, sigamos más adelante. Esta doctrina de Wesley se acerca peligrosamente al perfeccionismo, que no está bien. El perfeccionismo no está bien. Entonces, en lo opuesto, en el extremo opuesto, se halla aquellos cristianos que enseñan que nunca nos desembarazaremos aquí abajo del hombre viejo y que nos encontramos siempre en el lastimoso estado de pecado. O sea, uno se va a un extremo de que no, ya sí somos cambiados de una vez, y el otro se va al extremo que nunca vamos a ser cambiados aquí, sino cuando partamos de esta tierra. Entonces, esos son dos extremos opuestos. Pero amén. Entonces, se va renovando un proceso.
Por eso es que la santificación es un diario. La santificación es un diario. Nadie cambia instantáneamente. Exactamente. Entonces vemos que el salvo queda liberado al entrar en conciencia, en la conciencia, mire, el salvo, la persona, queda libre al entrar en conciencia y en el disfrute de la provisión del Espíritu Santo en él. Cuando el cristiano entiende que el Espíritu Santo está con él, es donde comienza el cambio y la santificación en la persona. Porque hay personas que tienen el Espíritu Santo y no lo saben. Hasta que no entran en conciencia de eso, no va a haber el cambio en ellos. Esta presencia es el privilegio de todo hijo de Dios, que debe vivir entonces según el Espíritu. Así, aunque verdaderamente la erradicación del hombre viejo solo tendrá lugar para el cristiano bien por la muerte, bien por la transformación en el arrebatamiento, el creyente tiene el privilegio de andar en el poder de la nueva vida en resurrección en Cristo y por tanto de considerarse en la práctica tal como está ya en posición de muerto al pecado. Romanos 6, Colosenses 3. Allí vemos que nosotros tenemos que morir al pecado, lo que decía el apóstol. Tiene que haber una muerte en nosotros al pecado. Pero ¿cómo hacemos eso? Sujetando la carne, hermano. Sujetando la carne. Eso de que no, te libero de la carne. Matame. La única es que me maté. Del resto. Pero dígame, pues. Dice la palabra de Dios, decía Pablo, yo cada día muero. Todos los días que muero. Y también yo no creo. Una persona se santifica y ya se quede santificado generalmente ya cuando va a morir. Hay personas que pueden retroceder y morir con la vieja naturaleza. He conocido varios hombres de Dios que eran santos, después terminan haciendo cosas aberrantes, terminan en el mundo y mueren acá. Entonces, bueno, muchos generales se dice que terminan hombres de Dios usados grandemente. De repente volvieron atrás, hermano. Amén, así es. Hizo algo pero bien vivo, que casi que la pata del Espíritu de Dios de él. Pero el hombre, gracias a Dios, se regeneró. Amén. Llegó a tal vileza que mandó a matar a un hombre también. Así es. Porque la misma palabra de Dios dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, etc. Salen cosas malas. Por eso yo también he dicho muchas veces esto, que nadie es 100% bueno ni 100% malo. Yo he conocido delincuentes que la gente le tiembla y son buenos padres, excelentes padres. Bueno, por ahí hay uno muy famoso de Colombia, ¿cómo que se llama Dios? Pablo Escobar. Ya se me había olvidado. Que era muy... Y ustedes saben lo terrible que era ese hombre. Y miren, o sea, por eso es que no hay personas 100% buenas ni 100% malas. Entonces todos tenemos algo de bueno y tenemos algo malo también, por lo cual debemos luchar. Entonces, bueno, vemos que el creyente, la única manera de mantenerse en santidad es intercediendo, orando, ayunando. Mire, el ayuno es la manera de sujetar la carne, no hay otra manera. No, que yo la voy a sujetar, ayunando. A la carne se sujeta es ayunando, más nada. Ahí es donde nosotros doblegamos la carne. Y ahí afloran cosas escondidas también. A veces hacemos ayuno y cuando venimos a ver, aflora lo que estaba escondido, como para que uno se dé cuenta y comience a sujetarlo otra vez allí.
Romanos 8:13. Vamos a buscar aquí Romanos 8:13. Romanos 8:13 dice: si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. En esta versión le dice: hacéis morir las ansiedades del Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Bueno, aquí está bueno porque le otorga ese trabajo al Espíritu Santo. Y creo que es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Porque por nuestras propias fuerzas es difícil. Ahora quiero hablarles de unas diferencias entre justificación y santificación. Entendemos que la justificación es el resultado de creer en Jesús, mientras que la santificación tiene que ver con nuestra decisión de entregarnos a Dios. La justificación se presenta como un regalo de Dios que no se puede ganar por obras, mientras que la santificación es vista como una respuesta, un agradecimiento de nosotros a esa gracia de su perdón. Se entiende que la justificación es un acto legal de Dios, mientras que la santificación es un proceso de transformación. La justificación ocurre en un instante, mientras que la santificación es un viaje que dura toda la vida. Ejemplos concretos en la Biblia de justificación tenemos el caso del ladrón en la cruz. Él allí se arrepintió, pidió perdón, instantáneamente tuvo el privilegio de ir directo al paraíso. Así, de sencillo. No tuvo un proceso de santificación, no. Simplemente allí se arrepintió y fue. Ejemplo allí que tenemos a ese ladrón, al ex ladrón. Dice que era tan ladrón que se robó el cielo enseguida. Era tan ladrón que se robó el cielo, ¿verdad? No se fue sin robar algo. Ay, Dios, de verdad, no lo merecía, pero se lo ganó. Entonces, en su último momento, él cree en Jesús y recibe la promesa de estar con él en el paraíso. Hay muchos que comienzan el evangelio y terminan peor que él. Por eso creo que es Jeremías o Ezequiel que dice que si nosotros pecamos y nos arrepentimos, somos perdonados. Pero si ya fuimos perdonados y vamos haciendo lo bueno y a lo último hacemos lo malo, nos perdemos. Ezequiel. Entonces, imagínense. O sea, desde el punto de vista de nosotros humanos, humanamente, yo digo, es injusto. Es injusto. O sea, has hecho tantas cosas buenas y por una mala te vas a ir para el infierno. O sea, desde el punto de vista, hablando sinceramente, uno dice, esto como que no está muy bien. Pero es porque esa persona despreció lo bueno. En cambio, el otro nunca conoció lo bueno. Ahora lo está conociendo y se quedó. Esa es la diferencia. Yo eso me lo pregunté mucho, por eso lo estoy diciendo porque ya Dios me dio la respuesta, porque si no lo dijo. Otro ejemplo, el ejemplo de santificación. Ya di el de justificación, que es el ladrón en la cruz. Ahora el de santificación. Aquí nos habla Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pablo nos exhorta diciendo, ocupaos por su salvación con temor y temblor, lo que implica un proceso activo de santificación en respuesta a la justificación que ya han recibido. Entonces, vemos
Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí implica el proceso de santificarlo, que es constante. Y cuando dice ocupado es que no podemos Descuidarnos. O sea, que se descuida, hermano. Pierde la salvación. Aquí no vale salvo siempre salvo. Eso es falso. Salvo siempre salvo. A cualquiera. Es que la gente cree las cosas que quiere creer. Entonces se pone a ver, esas doctrinas es porque se dan y a la gente le gusta porque les dicen lo que quieren escuchar. Nunca te vas a perder. Es como los que dicen, no, la iglesia no va a pasar por la tribulación. No, se va de una vez, antes que comience todo se va. Sí. Yo tengo ahí una versión que dice acerca de ese tema, que dice, ocupad vuestra salvación con temor y temblor y profunda reverencia. Eso es clave. Es clave, reverencia, el respeto, el temor a Dios, la honra a Dios. Muy importante. Entonces vemos que la justificación es gratuita. Esto es totalmente inmerecido. Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La santificación es constante día a día, aprendiendo de las correcciones y cambiando, como dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo esto está relacionado con sabiduría. Todo esto, la santificación tiene relación con la sabiduría. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. El sabio teme y se aparta del mal. Y santificación es apartarnos del mal. Entonces, el que aprende a ser justificado es porque es sabio, ha alcanzado sabiduría. Y para concluir, en resumen, según la enseñanza bíblica, la justificación precede a la santificación, o sea, está antes. Primero tenemos que ser justificados y después santificados. La justificación es el primer paso a la relación del creyente con Dios. Sin justificación no hay relación con Dios. Es el primer paso. Y la santificación es el proceso que sigue, donde el creyente se esfuerza por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ambos son aspectos esenciales de la salvación para tener pero tienen diferentes roles en la vida del creyente. Es importante, no es solamente ser justificado. Muchos se conforman con ser justificados simplemente y no buscan santificarse. Ejemplo, personas que tienen años en la iglesia y nunca han evangelizado, nunca se han ofrecido a hacer algo por la congregación. Son personas que se han conformado con la justificación y que no han dado fruto de la santificación. Así que les pido que se pongan de pie, vamos a orar. Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, Señor. Gracias por tu justificación, gracias por ese sacrificio de la cruz. Sé que todos acá valoramos y apreciamos ese sacrificio que hiciste en la cruz. Te damos gracias por él. Ahora te pedimos, Señor, que no nos quedemos solamente con ese regalo, sino que nosotros seamos también, repartamos de ese regalo que tú nos has dado a esas personas que no te conocen. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia y no esperemos a estar delante de Dios, delante del tribunal, para que nos diga qué hiciste con lo que te di, con los dones que te di. Así que desempolvemos esos dones y pongámonos en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.